Una característica que diferencia el campo eléctrico al campo magnético es el hecho de que no existen los monopolos magnéticos. A diferencia de las cargas eléctricas, yo puedo identificar una carga eléctrica positiva, desde la cual surgen las líneas de campo eléctrico, y una carga eléctrica negativa, en la cual convergen las líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces yo puedo ver una parte en la cual salen las líneas y una parte en la cual convergen las líneas, y puedo identificar esos puntos. En el caso de los imanes no, o sea, existe una polaridad positiva del cual las líneas de campo salen y una polaridad, más bien una polaridad norte a partir del cual las líneas de campo salen y una polaridad sur a partir del cual las líneas de campo entran. Sin embargo, las líneas de campo son cerradas, o sea, yo no puedo determinar un punto en el cual yo pueda decir que la línea de campo inicia y un punto en el cual yo pueda decir que la línea de campo se acabe, ¿ok? No existen esos monopolos magnéticos y entonces básicamente las líneas de campo son líneas que siempre son cerradas. Y si yo agarro un imán y lo parto en dos, entonces básicamente creo dos pequeños imanes y por lo tanto entonces igual las líneas van a ser cerradas en cada uno de esos imanes. No hay forma o no hemos encontrado en física una manera en la cual podamos aislar un monopolo magnético, ¿ok? Entonces, por el momento no se han descubierto los monopolos magnéticos, entonces siempre las líneas de campo magnético son líneas que son cerradas. Ok, bueno, ya hablamos un poco entonces sobre esto. No es correcto decir que la fuerza del campo magnético actúa en la misma dirección que el campo. Esa es una característica que diferencia también al campo eléctrico del campo magnético. No actúa en la línea en la que va el campo magnético. Eh, y más bien actúa de forma perpendicular a la dirección del campo magnético. Y además se requiere que haya una velocidad y que esa velocidad también tenga una componente perpendicular a la dirección del campo. ¿Ok? De hecho, la fuerza es máxima cuando el campo magnético y la velocidad de la partícula son perpendiculares, ¿ok? Cuando el ángulo es 90. En ese momento la fuerza magnética es máxima y es además perpendicular al plano en el cual se encuentra el campo magnético y la velocidad. Y eso es una propiedad que tiene el producto cruz, ¿verdad? Entonces recuerden que cuando yo hago el producto cruz entre dos vectores, siempre el resultado es perpendicular a los dos vectores que forman ese producto cruz. Luego, en el caso de un imán en forma de C, observen que como no existen monopolos magnéticos, entonces básicamente lo que voy a tener en ese estrecho es justamente un campo magnético prácticamente uniforme. Y bueno, ahí de hecho la línea de campo, observen que cruzan de un lado hacia el otro y no se pierden. En el caso de los alambres, si yo tengo alambre con corriente, lo que voy a generar entonces son círculos concéntricos de campo magnético y claramente conforme yo más lejos esté del alambre, pues entonces la fuerza o la intensidad del campo magnético cada vez va a ser menor, ¿ok? Entonces va a ser más intenso cuando yo estoy más cerca. Entonces van a ser círculos concéntricos, pero que están más unidos cerca del alambre y que se van separando un poco conforme yo me voy alejando del alambre, ¿ok? Porque al igual que como pasa en el campo eléctrico, cuando las líneas de campo están muy unidas, significa que es un campo eléctrico muy intenso, al igual que con el campo magnético, si están muy unidas es un campo magnético muy intenso, y por el contrario, cuando las líneas se van separando, entonces implica que el campo va disminuyendo, ¿ok? Eso es válido, eso sí, para el campo magnético y para el campo eléctrico. Ok, entonces, en el caso del alambre con corriente, si yo hago, más bien, veo el alambre de lado y hago un corte transversal, entonces voy a tener una parte en la cual las líneas salen del campo y otra parte en la cual las líneas se dirigen, más bien salen del plano y otra parte en la cual las líneas se dirigen hacia el plano. Y eso, la notación que vamos a utilizar es la que aparece en esta figura. Entonces eso significa que vean que básicamente la línea sale de acá y llega a una de las X en el otro lado. ¿Ok? Entonces formando una especie de círculo, ¿ok? Y eso funciona para todas para todas las X y para todos los puntos, ¿ok? Entonces, para referirme a que el campo está saliendo del plano, vamos a utilizar un punto, y para referirme a que el campo está entrando al plano, vamos a utilizar una X. Eso me lo puedo imaginar como si fuera un dardo, como si fuera una flecha. Ok, entonces vean que si yo observo un dardo que se dirige hacia mí, o sea que viene saliendo del plano, entonces yo lo que le veo es la punta al dardo, ok, y la punta al dardo entonces va a ser un punto, ok. Por el contrario, si el dardo se va alejando de mí y yo lo veo, entonces yo lo que veo es la cola del dardo o de la flecha, que usualmente es una X, ¿ok? Entonces cuando va ingresando al plano vamos a utilizar una X y cuando va saliendo del plano vamos a utilizar un punto.
Y de esa forma, entonces, utilizando esa notación, vamos a tener claro cuándo un campo magnético está entrando o cuándo está saliendo. Otras configuraciones que nos pueden generar un campo magnético es, por ejemplo, cuando tenemos una espira. Entonces, una espira es básicamente un alambre que le hacemos pasar a una corriente I y tiene forma de círculo. Entonces, lo que vamos a generar es un campo magnético alrededor de esa espira y vamos a ver con más detalle en el siguiente capítulo cómo es que podemos calcular el valor de campo magnético a partir de la corriente que está en esa espira. Ahora, si yo más bien coloco múltiples espiras unidas, entonces formo una bobina. O si yo más bien hago un alambre, ¿verdad? Y lo enrollo. Entonces, básicamente lo que voy a tener es una bobina que cuando tiene un largo considerable le llamamos también solenoide. ¿Ok? Entonces, básicamente un solenoide es un conjunto de espiras unidas y que forman entonces una región con un largo determinado, L, ¿ok? Y sobre la cual nosotros hacemos pasar una corriente I. Entonces observen que de hecho cuando yo hago pasar una corriente I a través de un solenoide, básicamente genero la estructura, la misma estructura de campo magnético que un imán, ¿ok? Y a eso, a ese tipo de imanes le llamamos electroimán, ¿ok? Entonces es un imán que es producto justamente de hacer circular una corriente en múltiples espiras y generamos un campo magnético igual al que genera un imán. Y de hecho, como depende de nosotros, entonces podemos hacer pasar una corriente lo suficientemente elevada como para generar un imán muy potente. De hecho, los imanes más potentes que se logran en el planeta Tierra son a partir de, no digamos, de una piedra como tal, de construir un imán, sino básicamente a través de hacer circular una corriente muy intensa en alguna configuración de cables, ¿verdad? Que puede ser una bobina, y así generamos entonces un campo magnético lo suficientemente intenso. Ok, ahora tenemos que ver una de las ecuaciones de Maxwell, que es justamente la ley de Gauss, pero en este caso la ley de Gauss para el campo magnético. Esta es la segunda ley de Maxwell que vamos a ver. La primera justamente fue la ley de Gauss, pero para el campo eléctrico. Ahora vamos con la ley de Gauss, pero para el campo magnético. Entonces, al igual que hicimos con Gauss para campo eléctrico, tenemos que primero definir el flujo, ¿ok? Y entonces teníamos una idea intuitiva del flujo eléctrico que era básicamente la cantidad de líneas que cruzaban a través de una superficie, ¿ok? Y entonces lo que teníamos que hacer era, en una superficie, calcular cuánto de esa línea era perpendicular a la superficie y sumar para toda la superficie, ¿sí? O sea, lo que hacíamos era, como en este caso, que tenemos una línea de campo que está cruzando esta superficie, entonces calculamos básicamente la componente perpendicular de el campo, más bien la componente paralela del campo al vector de área, ¿ok? Que es de hecho la componente perpendicular del campo sobre la superficie, y luego sumamos, ¿ok? Entonces, al igual que como hacíamos en campo eléctrico, el flujo eléctrico es la integral de la componente perpendicular a la superficie multiplicada por el diferencial de área, ¿ok? E integrada para toda la superficie, ¿ok? Entonces, básicamente, eso lo podemos ver de exactamente como si fuera un campo eléctrico. Tenemos que el flujo es la integral del campo producto punto con el diferencial de área. O sea, es exactamente la misma definición que habíamos utilizado para el flujo en el caso del campo eléctrico, nada más que ahora con el campo magnético. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ley de Gauss para el campo eléctrico? Para el campo magnético. Entonces, básicamente tenemos lo mismo, pero aquí hay una particularidad con los campos magnéticos, y es que nunca podemos tener un espacio donde haya una carga magnética neta. Recuerden que la ley de Gauss para el campo eléctrico lo que me dice es que ese flujo sobre una superficie cerrada es siempre igual a la carga entre epsilon sub 0. Pero acá no existen cargas magnéticas, no podemos tener un monopolo magnético. Entonces no existe nunca una carga encerrada, porque todas las líneas además que salen por un punto entran por el otro. Entonces vean que no es posible dibujar yo una superficie cerrada sobre la cual no entren y salgan la misma cantidad de líneas. Entonces siempre el flujo sobre una superficie cerrada, en el caso del campo magnético, siempre es cero. Y eso lo que nos dice entonces al final de cuentas es que no existen monopolos magnéticos. Si en algún momento descubriéramos un monopolo magnético, entonces probablemente habría que modificar esta ley y entonces tener que eso no es igual a cero, sino que va a ser igual a esa carga magnética dividido probablemente entre una constante que es una constante asociada al magnetismo, que vamos a ver un poco más adelante, que se llama mu sub 0. ¿Okay? Entonces sería algo así como una carga magnética entre ese valor de mu sub 0. Pero como les digo, hasta el momento, como no hemos encontrado ningún monopolo magnético, entonces siempre
ese flujo sobre cualquier superficie va a ser cero. Y esta, señores y señores, esta es la segunda ley de Maxwell, a la segunda ecuación de Maxwell, que se refiere a la ley de Gauss para el campo magnético.